Este fin de semana vivimos una toma de protesta totalmente inédita. Luego de la ceremonia protocolaria ante el Congreso de la Unión, Andrés Manuel López Obrador encabezó una ceremonia masiva en el Palacio Nacional que remató con la entrega del bastón de mando de los pueblos originarios. El domingo tuvo un encuentro con las Fuerzas Armadas, una gira a Veracruz y hoy su primera conferencia de prensa. Pero dentro de tanta actividad, ¿cuáles son las prioridades para su administración? Veamos el contexto. En su primer discurso como mandatario dirigido ante el Congreso de la Unión, Andrés Manuel López Obrador explicó las prioridades de su administración. Definida como cuarta transformación por él mismo, el mandatario dijo que su régimen impulsará un cambio para acabar con la corrupción y la impunidad. Atribuyó a dos factores la crisis que vive México, la corrupción y el modelo económico neoliberal. El mandatario anunció el fin de este modelo, al que calificó como un desastre al dejar la concentración de la riqueza en una minoría y llevando a la mayoría al empobrecimiento. Sin embargo, acotó que no buscará chivos expiatorios y que no solicitará investigaciones sobre delitos de corrupción. La presidencia se abstenga de solicitar investigaciones en contra de los que han ocupado cargos públicos o se hayan dedicado a hacer negocios al amparo del poder. Explicó nuevamente su decisión de integrar con Fuerzas Armadas la Guardia Nacional ante la inoperancia de las corporaciones policiales. Es en la actualidad un agrupamiento de apenas 20,000 efectivos que carecen de disciplina, capacitación y profesionalismo. También garantizó la separación del poder económico del político. El gobierno ya no será un simple facilitador para el saqueo. Y prometió que los inversionistas obtendrán buenos rendimientos y que se impulsarán cortinas de desarrollo para retener la migración económica y garantizar el derecho al bienestar. Punto y contrapunto. Primer tema de discusión de la noche y hoy lunes le toca a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás? Bien, muy buenas noches, general. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Fernanda Caso, ya la conoces, analista y conductora aquí en Foro TV. ¿Cómo estás? Estar por acá, general. Muchas gracias. Alberto Lujambio, analista y fundador de Novelistic. ¿Cómo estás? Bien, general, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Genaro. Primer programa ya con Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Evidentemente el fin de semana fue un fin de semana muy movido. Escuchamos muchísimas veces a la hora presidente hablando. El discurso en Palacio Nacional más de 1 hora, el discurso en el Zócalo casi 2, el lunes una conferencia de prensa 1 hora más. Digamos que es un Andrés Manuel que en efecto nos va a estar acostumbrando con mensajes todo el tiempo. ¿Con qué se quedan con este traspaso de poder? Evidentemente pacífico, evidentemente una fiesta en las calles, pero al mismo tiempo una sobreexplotación ya en la imagen del presidente, al mismo tiempo promesas que empiezan ya a ser demandadas en las calles, al mismo tiempo una especie de ambigüedad con respecto a Texcoco, por el otro también, porque siguen construyendo Texcoco y salió una noticia y no sabemos bien realmente qué está pasando ahí. ¿Con qué te quedas, Fernanda? ¿Qué te gustó, qué no te gustó este fin de semana? Bueno, yo vi mensajes muy similares a los que había escuchado antes, ¿no? Si bien tal vez hizo un resumen es que resumen duró 1 hora y 20, entonces no sé si resumen un compendio, antología de todas sus propuestas de campaña, pero en realidad no vi muchas novedades, ¿no? Refrendó el tema de la Guardia Nacional, refrendó que el Estado mexicano va a respetar todos los contratos con empresarios mexicanos o extranjeros, esta intención de dar certeza a los mercados, refrendó cuestiones en materia agrícola, cuestiones en materia social, es decir, no veo algo muy distinto a lo anterior. O sea, sigue en campaña, parece. A ver, creo que sigue en campaña y creo que también tendremos que empezar a entender cómo leerlo, ¿no? Con estos mensajes que él ha dado, que cuando no repite muchas veces algo, entonces no vale. Habrá que ver qué de todo lo que dijo sí se va a hacer y cuál no. Y creo que eso solo lo podremos saber pues ya en la ejecución, ¿no? Ya sobre estos meses en los que empecemos a ver resultados, porque creo que del propio discurso ya no podemos tener la certeza de que realmente sea lo que quiere hacer, por lo que él mismo ha dicho, ¿no? Porque no siempre lo que dice es lo que después se compromete a hacer. Entonces, creo que eso nos deja un poco en incertidumbre. Me gustó la reivindicación de los pueblos indígenas, creo que es algo que en México es valioso. A diferencia de lo que dicen muchos seguidores, no es la primera vez que sucede un acto como este, pero eso no le quita, no eran necesariamente los gobiernos en los que más valor se le daba a los pueblos indígenas, ¿no? Creo que el mayor reconocimiento de pueblos indígenas empezó a partir del 94 y después en el gobierno del 2000. Pero bueno, a mí la verdad me deja con expectativas, no veo la tragedia que muchos están viendo, sí veo focos rojos sobre temas particularmente económicos y de seguridad, ¿no? Que son los más relevantes. Focos rojos, Lecona. Ya me imagino que a ti las imágenes del comandante en jefe pasando revista no te gustaron. No, para nada.
en general, todo lo que pasó el 1 de diciembre, pues sí me deja con un sabor agridulce, ¿no? Muy contrastante con hace 6 años, Totalmente. cuando estas calles estaban... Las calles en la ciudad no olían a gas lacrimógeno. A mí y a muchas personas de mi generación nos tocó estar ahí en el MP50, aquí muy cerca de aquí, tratando de identificar quiénes estaban detenidos, por qué estaban detenidos, y 105 personas detenidas en la toma de protesta de Enrique Peña Nieto sin razón alguna, pues es obviamente un cambio abismal. Se puede ver en muchos contrastes, ¿no? Mi lado emocional, estaba muy contento de ver ahí a Enrique Peña Nieto vencido, derrotado, confundido, haciendo aplastado aplastado por el peso de lo que fue su administración y el contraste con una figura como la de Andrés Manuel, pero mi lado racional, pues sí me prende muchos focos rojos, ¿no? De los símbolos, o sea, de esto que se ha dicho mucho, de los símbolos que a mí me emocionaron mucho, está, por ejemplo, lo del ciclista, ¿no? Esta parte de no tienes, la ciclista, perdón, que le dijo no tienes derecho a fallarnos. O sea, esta forma de llevar lo que recogen las calles, no nada más como pura alabanza, sino como un compromiso, se me hace algo muy interesante, muy bueno, yo lo aplaudo mucho. El hecho de haberse hincado en la ceremonia del bastón de mando de los pueblos originarios fue algo también extraordinario. Verlo ahí a la par del dolor que han sufrido muchas comunidades indígenas de nuestro país es algo muy, muy bueno. La ocupación de Los Pinos. O sea, esto creo que Alberto estuvo ayer por allá en Los Pinos. Esto que hoy rescata Tatiana Cloutier, que no dice quién lo menciona originalmente, pero esto de que de la cultura del poder pasamos al poder de la cultura, se me hace algo... Frase de Alejandra Fraust, la secretaria de Cultura. Yo nada más lo vi en el timeline de Tatiana, pero bueno, yo lo que creo es que esta derrota al poder no se va a consumar con todas estas cosas que sí dejó ahí ver Andrés Manuel, como la promesa de impunidad, esta amnistía política, como él le llama, que pues sí contrasta mucho de ver al Peña derrotado o al Peña que quizás en el fondo está tranquilo de que ninguna investigación lo va a alcanzar, a él y a su campaña. A ver, hasta ahorita ustedes dos están optimistas, están pesimistas, hay un balance más... Yo escucho más balance positivo de su lado, digo con recelo, pero como no es poca cosa. Expectante, ¿no? Con, como decía, ciertos focos, pero sí, de entrada optimista. A ver, contrapuntos. Me imagino que lo cambio va a ser de Sol, la Luna y las Estrellas. Es que me parece que se despejó el cielo. Fue una jornada, fue una jornada histórica. Es el día más importante para la vida política de nuestro país en muchísimo tiempo. No solamente fueron los símbolos, que vaya que lo fueron. Yo estuve el día de ayer en Los Pinos y fue una cosa espectacular. No solamente el mismo hecho de encontrar este lugar que para todos era un absoluto misterio, donde se generaron los grandes pactos, donde se hicieron, pues, no, donde se fraguaron las estafas a este pueblo, ¿no? A todas, ¿no? Y se fraguaron ahí, ¿no? Era como la apertura de Versalles, ¿no? El Palacio de Invierno. Es correcto. Y esto fue como, pues, como la toma de el pueblo, ¿no? Y fue interesantísimo. Y aparte, pues la gente estaba contenta, estaban bailando, había quinceañeras, había fiestas, la gente fue con su comida a pasar un buen rato, a tomarse fotos con las esculturas de Peña Nieto y pintarle dedos. Estuvo maravilloso, estuvo maravilloso, ¿no? Y yo creo que, y más allá de los muchos mensajes y los muchos símbolos que vimos estos 2 días, pues hay unas cosas muy específicas, muy concretas que me encantan, ¿no? O sea, como que el primer acto de relaciones internacionales que se ejecuta de manera formal por el presidente de la República es el acuerdo con los países centroamericanos, con la intención de hacer un acuerdo para el desarrollo, para el progreso, para el empleo, para la igualdad, con la intención de que se eviten estos flujos migratorios que se provocan por la miseria, ¿no? Y por supuesto, pues consolidar una región comercial y cultural con nuestros hermanos de Centroamérica, ¿no? O sea, entonces no todos son símbolos, yo creo que ya hubo acciones específicas muy interesantes de gobierno. Lo del bastón de mando no solamente hacía 43 años que no se hacía, sino que fue un acto profundamente emotivo. Yo creo que no hemos tenido nunca un presidente con este vínculo tan cercano con los pueblos originarios. Hay que recordar que Andrés Manuel fue director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco y trabajó con los chontales durante años, ¿no? Y lo consideran un jefe y lo consideran un amigo, ¿no? Un aliado, ¿no? Entonces, y para hablar un poco sobre la presencia de los militares, nunca se había visto una
una toma de protesta, aparte de la salutación que se hace todos los sexenios, es así. Nunca había habido una toma de protesta ni un acto protocolario con tan poquitos elementos, tanto el ejército como el Estado Mayor Presidencial, que ya Porque no estuvieron. se liberó, Se liberó de hecho, 35,000 o 30. se liberó de hecho la parte enfrente de Palacio Nacional, ya no tiene vallas, se ve espectacular Se puede caminar la en la plancha del banqueta. Zócalo, se puede caminar y pues yo lo Está tomo muy bien. fantástico. A ver, un contrapunto ahora sí, Lisa. Me imagino que tú traes ahora todo. ¿Qué te gustó, qué no te gustó? Pero más que no te gustó, para que escuchemos también algunas críticas de todo esto. La visita de Bueno, Maduro. podemos decir que en realidad la parte que no me termina de encantar es yo me quedo con esta frase de John Lee Anderson de decir Andrés Manuel López Obrador es el mismo, cambian las circunstancias, ¿no? Es un poco refrendar lo que decía Fer, nos recordó todos los elementos alrededor de los cuales hizo campaña, no necesariamente profundizó en cosas que después de un periodo de transición tan acelerado y de lo que pinta para ser un sexenio que en realidad serán 2 sexenios comprimidos en uno, ¿no? Nos faltó quizás ese detalle de decir, bueno, ya hice un montón de cosas, ya generé un montón de expectativas, ya rompí un montón de platos, ahora sí iba la visión de futuro, enunciar quizás más detalles sobre lo que quería hacer. Me quedó a deber un poquito en esa hora y 20 de discurso, más profundidad. Lo demás ya lo habíamos visto en muchísimos mítines anteriores. Es el mismo Andrés Manuel López Obrador que ha sido para bien y para mal, ¿no? En los dos sentidos. Para bien es un maestro de los símbolos. Yo creo que de verdad nadie utiliza esos símbolos tan bien como él. Lo vimos en el sentido en el que, más allá de todo lo que ya discutieron aquí, lo suyo es la plaza pública. Lo suyo no fue el discurso en San Lázaro, lo suyo fue el discurso en el Zócalo, ¿no? ¿Qué sí me gustó? De las cosas que sí me gustaron, hacerle pasar ese rito de pasaje a Enrique Peña Nieto, que necesitaba escuchar todas esas cosas que se le dijeron y necesitaba hacerlo además frente al recinto legislativo y necesitaba hacerlo en cadena nacional. ¿Qué cosas no me gustaron? Quizás es demasiado tiempo aire, ¿no? Para este presidente. Hace muchísimos años que no veíamos horas y horas de transmisión en cadena nacional sobre lo que estaba haciendo, estaba saliendo, estaba llegando, estaba entrando, estaba diciendo, y de pronto era muchísima cobertura mediática alrededor de eso, cuando el país en realidad no se había detenido por el acto simbólico de su toma de protesta. Por supuesto que no me gustó el desdén exagerado e innecesario de las policías. Sí. En su discurso en San Lázaro me pareció que ese desprecio mostrado por las policías es algo que no debería estar en la boca de un presidente de izquierda, independientemente de si fueron pocos los elementos del Estado Mayor Presidencial o si se hizo al mismo tiempo el despliegue militar y las reuniones de coordinación. Me parece que fue absolutamente innecesario, me parece que es una afrenta a muchos hombres y mujeres mexicanas que sí han dado todo lo que han podido con las peores condiciones laborales, con las peores condiciones de infraestructura, con los peores mandos y los peores gobiernos, ¿no? Todo lo que han podido por garantizar la seguridad en este país, sí. Eso en definitiva no me gustó. Sí, yo me quedo preocupado también con el hecho de que en efecto es Andrés Manuel López Obrador a cada momento, ¿no? Ya recordaba, y de hecho escribí mi columna de Reforma sobre el tema, comunicar es gobernar, se llama, mañana léanla, pero el tema es un presidente que se dedica a comunicar todo el tiempo. Ya lo tuvimos con Fox, quien tuvo ese programa de Fox Contigo, Fox en Vivo, que por cierto llegó a costar hasta 900,000 pesos según reportes de una investigación que Raúl Trejo del Arbe por ahí demostraba en 2006, una cosa así, y que tenía nada de rating, que no servía para comunicar y que fue un gasto oneroso al Estado. Andrés Manuel ya lleva apenas un fin de semana y ya estuvo 5 horas en cadena nacional. Yo me pregunto cómo le van a hacer nuestros colegas que están a las 7 de la mañana compitiendo con el rating de la conferencia de prensa que va a dar todos los días. ¿Quién tiene tanto tiempo para informarse y seguir lo que hace el señor presidente todo el tiempo? Bueno, y tache al CEPROPIE, ¿eh? A ver. Tache a la transmisión, o sea, a la productora del gobierno federal. ¿No? Excesivamente oficialista, o sea, no puede ser esto. Parecía que a Lujambio estaba narrando. Nos ¿no? dijeron que había desayunado, que sin papaya. Sí, por favor. El cielo se despejó. No, como pero siempre te dicen que desayuno. Yo me acuerdo también la de Calderón. Sí, pero de eso a lo extraordinario Sí, y que por unas fuerzas místicas. Tenemos un presidente popular y nunca nos había visto. Sí, pero no puedes. Nunca nos había tocado en nuestra vida. Se parece
reduce tanto como el color que eligió el nuevo gobierno. O sea, es lo mismo la señal del CEPROPIE que el color institucional que, Es por verde, favor, blanco y rojo los colores institucionales del nuevo gobierno. El Por los rojo clavos, es más por los clavos de Cristo es verde, blanco y rojo. Están a dos de sacarnos Los descentralizados son verdes, el las Pantone aplicaciones. para decirnos que no es... Los descentralizados son verdes, las aplicaciones son blancas y hay una aplicación roja. No lo puedo creer. Los de punto y Yo quisiera contrapunto hacer- son No lo rojo, puedo azul y blanco. Yo quisiera hacer un comentario Claro, sobre aquí también son el tema oficialistas. bueno, O esto de la franceses. parafernalia. panistas. Ponía a Loret en Twitter que alguien algún día dijo que no le gustaba la parafernalia del poder. Se me hizo muy buen tweet porque finalmente fue lo que vimos. Creo que también era su primer día, se valía, pero sí creo que... Una pienso que se excedió fiesta un poco. del primer Una día. fiesta. Y lo de las Pero conferencias no en no el está tema de los mal. pinos, entiendo el simbolismo, pero creo que también es importante ir un punto más allá, ¿no? Decían, es que todas estas zonas que antes estaban restringidas a los ciudadanos de a pie, bueno, habrá nuevas zonas restringidas, ¿no? Porque ahora en donde despache el presidente López Obrador, seguramente habrá zonas en las que los ciudadanos no puedan entrar, ¿no? En Palacio Por principio Nacional. de orden, ¿no? Como por un principio de orden. Entonces también creo que exacerbar esta euforia alrededor de que, bueno, pues zonas que siempre estuvieron cerradas, bueno, es que hay zonas que la Pero creo que en funcionalidad general es más bien exige, es ¿no? como el hecho de lo ostentoso de las hectáreas Sí, que 13 veces finalmente- más grande que la Casa Sí. Blanca, ¿no? Pero- Y juntar la primera y la segunda Pero sección de volver a lo mismo, Chapultepec, pero que volver a lo está mismo. bien. Trabaja mucho más gente que la casa, o sea, que la que trabaja en la Casa Blanca. Aquí están juntas muchas áreas de gobierno y el único presidente en los últimos 18 años que vivió en esa residencia fue Enrique Peña Nieto. Los otros habían vivido en casas pequeñas de 200 metros cuadrados que están Las en la cabañitas esquina. de ahí. Las otras eran, Casas- las otras eran, las otras casas eran oficinas. pequeñas de 200 metros cuadrados. Bueno, pequeñas en comparación con la, eran eran pequeñas en comparación con la Miguel Alemán que ves en donde vivía el presidente La colina del Peña. Perro. Sí, que era gigantesca, ¿no? Bueno, Big Brother nos manda una pausa. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos hablando de este tema. Vamos a hablar de la Comisión de Ayotzinapa y de más del día 1 de diciembre y del inicio de la presidencia de López Obrador. No te vayas, esto es Punto y Contrapunto.